Buenas tardes, tengan todos. Esto es Bajo Radio, el programa de Rubén Lamarche y Micaela Tolentino, el burro alante. Ahora sí. Sí, no, claro. Sí, porque es verdad, hay que decírselo. Hoy nosotros tenemos, como siempre, un programa dándoles la bienvenida a todos ustedes. Este programa es idea de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, como dije. Se transmite por Quisqueya FM, la 96.1 y la 98.5 en el dial del Cibao y todas las regiones colindantes. Estamos también en internet desde Spotify, pasando por YouTube hasta Facebook, en todos los reductos donde usted puede imaginar, y en Instagram, en el Linktree, están todas esas direcciones acumuladas ahí. Puede buscarnos, por favor síganos. Estamos en Instagram y en Facebook para ver nuestra variedad de contenidos exclusivos. Micaela, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Rubén. ¿Todo bien? Todo bien. Te veo ahí afanando mucho de... Bueno, tú sabes, estoy tratando, como nos vamos, estoy tratando de dejar todo en orden. Muchacha, no azares esa vaina. ¿Te parece a mí? Me está pareciendo a mi mamá que en paz descanse, Rubén. La gana que yo tengo de Cristo. Porque es que yo hace mucho que no salgo. Estoy atemorizado. No. Mira, siguen los Jazzy Tuesdays, los martes de jazz. Eso es eso es de parte de Fernando Rodríguez de Mondeser, que nos manda esta invitación a el Fusion Market ahí en Bella Vista, los martes a eso de las 9 de la noche. Usted llega temprano, a las 7:30, desde las 7:30 ellos están abiertos. Usted llega, se sienta adelante, se lo digo para que no se queje después si llega después de las 9, entonces se tiene que sentar casi afuera. ¿Tú ves? Entonces usted llega, se sienta ahí, disfruta de la buena música, de la buena comida y de un buen cigarro que hay en Fusion Market. También este fin de semana habrá en Guloya Teatro Hágase la Mujer. Sí, Es una obra fabulosa de Coldo, una obra que se ha montado más de una veintena de veces en Guloya, y ellos la tienen ahí, la van a tener. Hay una sorpresa con eso, no la voy a decir porque Claudio no me dio los derechos de decirla. Entonces eso es en la cultura, en lo que nos llega a nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos información. Eso es lo que hay en términos de oferta cultural. Por otro lado, nosotros tenemos hoy en nuestro contenido, miren, y yo quisiera decirlo, este va a ser un corito, y sí, tan sano. Claro. Porque es un corito sumamente interesante, racional, y que va a desmontar muchísimas percepciones que hay en la cultura dominicana sobre el duelo. Porque la doctora Rosa Mariana Brea Franco, a quien yo tengo en alta estima y a quien tuve la oportunidad de entrevistarme con ella a propósito de un club de libros que hicimos una vez en Mamey, se ha ocupado, con su especialización en psicología, en el duelo, se ha ocupado de desmontar y de obtener informaciones de primera mano de parte de los dolientes aquí. Un doliente, ojo, y temo parecer un poco frívolo en esos términos. Un doliente puede ser una persona quien ha sufrido una pérdida de un ser querido. Claro. Pero también una persona que ha sufrido una pérdida de un trabajo. El duelo se extiende hacia todas estas áreas. Entonces ella ha escrito varios libros. El primero es El duelo, un camino hacia la transformación. El segundo, La comprensión del duelo en el siglo XXI, nuevas perspectivas. Y recientemente acaba de hacer un libro para la Fundación Blandino que se llama Transitando por el duelo, guía para dolientes en proceso de duelo. Esto comprende un cuerpo de trabajo interesantísimo, porque nadie
bueno, el duelo es un área de especialización muy importante. Yo ni sabía que existía. Bueno, sí, el duelo es un área de especialización interesantísima, pero que igual se presta muchísimas malas interpretaciones, como una que oí en estos días por ahí. Yo aprendí de la persona como usted cuando una de mis mejores amigas perdió a su esposo. Sí. Y ahí yo me enteré que habían facilitadores como usted, porque ni idea tenía que esa área existía, específicamente esa área. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Igualmente. Bien, pues entonces quédese ahí, que ya venimos con la doctora Rosa Mariana Brea Franco a entrevistarla y a averiguar la intríngulis de ese duelo tan importante entre nosotros culturalmente. Ok, así que quédense ahí que hay más de Bao Radio. Bien, señores, esto es Bao Radio. Estamos aquí con la doctora Rosa Mariana Brea Franco. Doctora, cuénteme usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Antes que nada. Bueno, pues muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos trabajando mucho. Excelente, eso está bueno. ¿Cómo trató la pandemia? Bueno, en el sentido de que todos estuvimos bien en mi familia, gracias a Dios, sí, vacunados. Sí. Después, cuando vino la vacuna. Sí. Pero aparte de eso, con mucho trabajo, porque como tú sabes, mi trabajo está relacionado con, yo soy psicóloga y trabajo en el área de duelo, y hubo muchas pérdidas, lamentablemente. Muchas familias tuvieron situaciones de duelos complicados, complejos, porque no se podía hacer un acompañamiento en esos momentos, o sea, la persona estaba muy sola. Y también la gama de niños, adolescentes, adultos mayores que sufrieron por el confinamiento. O sea que todos pasamos por situaciones nuevas, difíciles. La pandemia nos enseñó muchas cosas, en resumen. Doctora, hablando del duelo durante la pandemia, a mí, yo fui una persona que perdí a varios amigos. Perdí una tía, mi tía Olga, que era mi segunda madre, y yo no pude ir al entierro, no pude ir. Eso es una asignatura pendiente que yo tengo. ¿Ella falleció de COVID? No, ella no falleció de COVID, ella murió, ella estaba muy vieja, entonces había que dializarla y no resistió, no resistió. Pero yo me mantenía llamando. Y bueno, hay veces que me decían, ella está donde mi primo, donde Manelik, y hay veces que me la ponían. Entonces de un momento a otro me llamaron mi prima, Damaris, y me dijo, mira, a mami hay que dializarla, hay que hacerle tal cosa. Y bueno, yo me dije, bueno, aguante la respiración. Efectivamente ella murió, tenía 88 años. Estaba muy débil y bueno, pero a mí la inconformidad me viene de que no pude ir al entierro, y eso fue terrible para mí. De la misma forma, yo perdí a un amigo muy querido en la pandemia. Recuerdo que fue alrededor de, bueno, fue como en marzo, junio, en junio creo que fue. Yo soy muy malo para las fechas. A René Rodríguez Soriano. Fue terrible, porque fue uno de los primeros muertos de la pandemia, y fue el que nos picó cerca. Nos picó cerca porque él la cogió aquí. Él vino a coger el COVID aquí. Sí, yo me acuerdo de ese caso, se mencionó mucho porque él venía de fuera. Sí, él venía de fuera y él lo cogió aquí y se fue para allá. Bueno, yo no quiero hablar de las cosas que... No, y tú sabes, yo también perdí un hermano, sí, que no fue de COVID, fue de COVID, pero... Un gran amigo mío. Que era muy amigo tuyo, exacto, pero que no se pudo hacer todo lo que uno hubiera querido que se hiciera. Solamente pude lograr hacer la misa. ¿Cómo uno brega con eso? Bueno. ¿Cómo uno brega? Uno que no tiene... Yo no conozco lo suficiente sobre el duelo como para saber conscientemente qué procesos
entablar, o qué procesos imponerme a mí mismo? Bueno, tú sabes que comenzando por entender lo que es un duelo es un proceso que todos vivimos, que nos va a afectar en diferentes áreas de nuestras vidas, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto conductual, cognitivo, espiritual. O sea, no es una situación patológica, es un proceso que se va a vivir de manera diferente en cada ser humano y de acuerdo al ciclo vital. Pero nosotros somos seres eminentemente sociales y necesitamos de los demás. Sí. Y eso es una de las cosas que más se sintió en esta pandemia, sobre todo cuando hubo pérdidas. ¿Qué se hizo en esos casos? Bueno, se hicieron rituales simbólicos. Yo recuerdo que contribuí, cooperé con muchas familias para que se hicieran Zoom, hasta misas para los creyentes, se hacían Zoom, se hacían dinámicas, tipo memoriales, vía Zoom también, personas que estaban fuera, que también no podían venir, que eso fue muy angustiante, que no pudieron despedirse, y aún personas que estaban aquí, porque lo terrible de lo que vivimos fue que una persona se enfermaba, y de repente se tenía que internar y tú apenas sabías de esa persona. Yo recuerdo una paciente, Rubén, que me contó que de camino al hospital, para saber por lo menos, porque era fuera, que ella tenía que esperar que los médicos salieran para decirle cómo estaba su esposo en este caso. En el camino le dijeron que él había fallecido. Ella estaba manejando. Cuando yo escuché una cosa así, por eso es que te decía ahorita que el trabajo del duelo y falta mucha psicoeducación, falta mucha sensibilidad. Fue una enfermera. Es que no tenemos educación tampoco de salud mental en este país. Bueno, entonces imagínate, fue una enfermera que se lo dijo. Ella andaba con la mamá del esposo y un desorden. La mamá, o sea, ella no quería decirle la noticia, ella estaba nerviosa. Eso es una situación traumática lo que esa muchacha vivió. Entonces muchas de esas cosas se vivían. Había personas que ponían enfermeras personalizadas para que estuvieran ahí, para que le pudieran decir por lo menos cómo estaba. Y si no, la persona fallecía y tú no te podías despedir. O sea, fue muy angustiante el no poder, sobre todo eso es la parte más difícil. Muchas personas incineraron a sus seres queridos y lo mantuvieron en reserva hasta poder hacer como un acto, sí, un ritual de despedida que hubieran podido, que se pudiera congregar un grupo, porque sea otra, que tú no podías ir a la funeraria. Pero eso como que reviste cierta racionalidad, ¿verdad? Y uno agarra y le dice, bueno, vamos a cremarlo, y uno le avisa a los familiares. Sí, eso es que los rituales son necesarios. Sí. Nosotros los seres humanos, como te decía, necesitamos esos rituales. Entonces se tuvieron que interrumpir, entonces tuvimos que hacer esos rituales simbólicos, esos rituales. Hay mucha gente que incluso, y las bodas también, porque estamos hablando de pérdida, de muerte, pero hubo también situaciones, graduaciones de universidad, de colegio, que los muchachos pasaban en un carro y se le entregaba el título y se hacía como una fiesta y una cosa dentro del carro con su familia. O sea, fueron situaciones muy no solo se vivió aquí, fue en el mundo entero. O sea que realmente tuvimos, todo eso contribuyó a que el proceso de duelo fuera mucho más complicado, más difícil de sobrepasarse, de vivirse, porque se vivía solo, y sin hablar de los adultos mayores, porque entonces había el tema con los adultos mayores que los hijos no querían acercársele para que no se contaminaran. Exacto. Entonces ellos estaban solitos, le llevaban las cosas con una enfermera o con una cuidadora, y los adultos mayores se deterioraron mucho, muchísimo. Doctora, ¿no piensa usted que el luto es un fruto en toda la magnitud que implique, independientemente de la persona, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la toxicidad con que uno asumió esa relación en principio? Mira, es una experiencia
El duelo más que el luto, porque el luto es como la expresión que tú llevas, por ejemplo, las personas cuando tú te vistes de negro, o cuando tú llevas un cierto recogimiento que no... El luto es cultural. Ajá, Sí. el luto, la expresión es cultural, sí. pero el duelo es un proceso muy personal, muy individual, y tiene mucho que ver con el tipo de relación que tú has tenido, Sí. porque hay personas que te dicen, bueno, a mí se me murió mi papá, pero yo mi papá prácticamente ni me crié con él, ni tenía buena relación. A lo mejor el papá se fue del país cuando él era un niño, quien para mí es significativo, te dicen es mi abuelo, o es un tío, o es Sí. un padrino. Es quien estuvo presente. Quien estuvo presente, o sea, eso también hay que tomarlo en cuenta, el vínculo, porque ¿qué es lo que hace la pérdida? Es el vínculo, lo que tu relación con esa persona. Y también, obviamente, tú sabes que las relaciones son complicadas, hay veces que hay tensiones, ambivalencia, ambigüedades, y si ocurre una muerte en esos momentos, puede venir una situación de culpa, de que, cónchole, muchos dolientes se culparon mucho en la pérdida, en la pandemia, porque decían, ¿por qué yo no me di cuenta? ¿Por qué si yo lo oía toser no me avivé? Porque él me decía que se sentía bien, que eso era una gripe, porque tú sabes toda la confusión que había al principio. Yo recuerdo haber hablado con una doctora como en marzo del 2020, que me decía, esto está siendo exagerado. No te paniques, tú estás siendo exagerado. Y hubo gente que dejó realmente complicarse situaciones de pulmonía, de neumonía y todo, pensando que era una gripe y que con unos antibióticos se iba a mejorar. Entonces muchas familias que uno tiene que perdonarse, porque uno dice, bueno, dentro de las informaciones que uno tenía, ahora se sabe un poco más. Sí. Estamos en el 2021. Sí, sí. Ya terminando el 2021, pero imagínate cómo era esa situación en marzo del 2020 cuando explotó aquí. O sea, había mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento todavía. Y todavía hay mucha confusión, Sí. porque la gente te dice que sí te pone la vacuna, que no, que la cuarta, Sí. que la tercera. No, yo me vacuné hoy, yo fui a vacunarme hoy a la bodega. Ahí Sí. no había casi nadie. Sí. La bodega fue un sedazo, como dicen. Te agradezco a ti haberme dado ese tip. Yo me vacuné ahí. Y la cantidad de cosas que yo vi en la bodega eso mete miedo. O sea, la cantidad de apreciaciones que la gente da por sentado, porque es que somos un país subdesarrollado. Somos un país subdesarrollado y eso queda expresado. No, y privamos en total, en primer mundo. En conocer. experto. No, privamos en primer mundo. Sí. Nosotros somos una potencia. Sí, pero han habido muchos, Sí, aún de sí, científicos, tú sabes. Sí, sí. Mucha información. No, allá en los Estados Unidos están peleando. Sí. Que si Doctors for Borders, que si Doctors for El Real, Fauci, que si el otro, que si Fauci. Fauci, que si el... Y Es una cosa Y impresionante. yo quiero que ustedes sepan algo. Por lo menos en términos de pandemia, nosotros somos uno de los países que mejor ha llevado la Te lo trayectoria digo de verdad. Yo tengo de amigas vacunación, chilenas, colombianas. sí. No, y también de infección. En infección. Hay que decir Bastante bien. Sí, bastante sí. bien, sí señor, para ser un país Sí. latinoamericano. Sí. Sí, sí, hay que decirlo. Pero mire, ¿qué es lo que pasa con el que tiene un duelo? Por ejemplo, mire, en mi caso, yo recuerdo cuando murió mi padre, yo tuve una relación súper tóxica con mi padre. Y cuando él murió, pero le digo sumamente tóxica, cuando él murió, a mí yo sentí un alivio masivo, masivo, y yo lo que no me perdonaba era sentir ese alivio. Ese alivio, sí. Ese Claro. alivio. Claro que sí. Yo decía, caramba, pero ¿por qué yo siento este alivio? Y yo me mortificaba. ¿Por qué perdonarse? ¿Por qué hay gente que no puede perdonarse? Bueno, Yo he comenzado tarde, pero... Ahí va lo que es el comprender el duelo, lo que te decía hace un momento. O sea, el duelo no es una cosa de que porque tú naciste en tal familia ya tú tienes que querer a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. O sea, realmente hay relaciones que son muy dañinas, muy traumáticas y muy tóxicas, como tú decías. Perdón. Incluso en los casos de abuso,
que existen en las familias de abuso físico o maltrato o sexual y eso. O sea, realmente eso es un trabajo que muchas veces se tiene que hacer, y cuando la persona fallece o en padres alcohólicos, maltratadores, abusadores, entonces todo eso conlleva un proceso de comprensión de que mi ser querido era una persona atormentada, difícil, enfermo, o un adicto podía ser enfermo. Entonces tengo que entender, pero para eso tienes que hacer un proceso muchas veces terapéutico para tú poder comprender y perdonar o aceptar que tú no recibiste de ese papá o de esa mamá lo que se supone que tú tenías que recibir. ¿Qué es lo que se supone que uno tiene que recibir de sus padres? Protección, cariño, aceptación, amor incondicional. Tú no lo recibiste. Entonces tú tienes que aceptar, tú tienes que trabajarlo, y por ahí viene esa parte que también, como tú decías ahorita, es un poco cultural, que los hijos tienen que respetar a los padres, que tienen que querer a los padres. Bueno, tú tienes que respetarlo de no hacerle daño, pero no necesariamente tú tienes que quererlo. Exacto. Si tú no tuviste una relación sana con tu papá. ¿Cómo tú vas a querer a alguien que no te quiso a ti? Exacto. Alguien que no cultivó el amor en ti. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé a qué se... ¿Usted no piensa que nuestra crianza judeocristiana hace su papel ahí, juega un papel en la culpa? Sí, la culpa está muy arraigada, y déjame decirte que... Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen. Pero no solamente por el aspecto, vamos a decir, de religioso, sino porque esto se ve en Estados Unidos, en Norteamérica también, se trabaja mucho con los dolientes, el tema de la culpa. La culpa es algo, porque también hay que entender qué significa la culpa, por ejemplo, en pérdidas traumáticas, en pérdidas súbitas, hasta en suicidios de seres queridos, de que yo pude haber hecho esto, yo pude haber evitado, yo me pude haber dado cuenta, yo pude esto, yo pude lo otro. En el fondo tú estás haciendo... Él lo hizo por esto que yo le dije aquella vez. También, eso es otro punto. Pero a veces hay personas que no es porque tú hayas dicho ni hayas hecho nada, sino que deciden atentar contra su vida, y tú tienes que entender que eso es una decisión. Inclusive hoy en día a los niños pequeños se les explica cuando hay un suicidio en la familia, y hay una manera de cómo explicárselo, porque lo peor para los niños es ocultarle la realidad. Pero los niños se dan cuenta de todo. Pero volviendo a la culpa, y es peor porque entonces ellos se lo cubran. Volviendo a la culpa puede muchas veces ser como un inicio, como una manera de tú ir asimilando la pérdida, porque tú tienes que buscar alguna explicación. Y esa explicación puede ser tú misma que te la tienes que dar, de que yo no hice lo suficiente, que en suicidio eso es, yo te diría, un sine qua non. Casi todos los dolientes por suicidio tienen esa espada ahí de esa culpa, que eso es uno de los aspectos que hay que más que trabajar. Y otro punto importante en los duelos es la ansiedad. Los duelos despiertan mucha ansiedad, por eso hay personas que tienen... Bueno, duelo tiene muchísima sintomatología, que van a los médicos porque tienen trastornos gastrointestinales o dolores o migraña o dolores en la espalda y todo, y le dicen, mire, pero usted está bien, usted no tiene ningún tema. Eso, que eso falta muchas veces, que los médicos pregunten, ¿le ha pasado algo a usted en los últimos meses? ¿Ha tenido alguna situación? Ah, sí, yo perdí a mi hermano, a mi ser querido, a mi esposo, a mi compañero. Entonces ahí tú tienes que ver que hay un componente de ansiedad que se está reflejando en esos síntomas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se adormece con medicación. Entonces la persona no vive su proceso, porque el duelo, eso es una cosa muy importante, no se debe patologizar y no se cura. El duelo no es una enfermedad que tú le das una pastillita porque la gente ya se sienta mejor. No. Y el duelo, uno pasa por el duelo, o hay duelos que duran mucho tiempo. Los duelos no se cierran nunca. Ese es otro mito que había antes, que tú tenías que pasar por unas etapas. Las etapas están totalmente... La gente yo digo de Vanidades, de la revista Vanidades, pone que las etapas, y todavía hay algunos libros, porque eso fue parte de la historia del duelo. Kubler-Ross, que fue una psiquiatra suiza radicada en Estados Unidos, ella
ella trabajó mucho con enfermos terminales y ella habló de esas etapas, pero ella fue muy, muy aguda. Ella dijo, señores, esto no es matemático. Lo que pasa es que eso se generalizó, como que tú tenías que pasar primero por el shock, por la negación, por la ira, la protesta. Sí, eso es la filita. La filita. Tan organizado como una sociedad norteamericana. Que tú tienes, pero ya eso está totalmente desmontado. Y si tú quieres entender lo que es un proceso de duelo por ahí, estás perdido. Porque nosotros los seres humanos no somos lineales ni somos matemáticos. Tú puedes sentir un momento de negación, pero no quiere decir que por otro momento tú sientas una tristeza profunda, otro momento tú sientes una ansiedad. Pero respondiendo a tu pregunta, el duelo se acepta, se aprende a vivir con esa pérdida. Yo tengo dolientes, pacientes que van donde mí después quizás de 10 años porque se le está casando un hijo o ellos se van a casar y se le murió su mamá en determinado momento de su vida y me dice, mira, a mí se me ha removido el duelo ahora, estoy mal. Yo, no, tú no estás mal, eso es normal que te pase, es normal que te pase. Yo creo que tiene que haber un proceso por medio del cual yo creo que hablar del duelo es importante. Es que aquí no se habla, se esconde todo. Exacto. A mí me dijeron que yo iba a hacer un duelo con el divorcio. Yo nunca yo como que dije. Es un mito también. Digo, hay situaciones. No, pero sí, pero me dio un año y pico después. Un año después me dio. Como que dije, wow, ¿y qué pasó? Tantos años. Hay duelos retardados. Usted me entiende, tantos años, ¿qué fue lo que pasó? Pero, obviamente, y hay duelos. Hay duelos que tú los inhibes, que tú los callas, que tú sigues adelante en como robotizada y luego tú lo vives. Y como tú dijiste al inicio, duelo no es solo pérdida de seres queridos. Tú puedes tener duelo por perder un trabajo, que está pasando mucho ahora. Lo dijiste. Duelo por la ruptura de una relación, por una enfermedad, por un diagnóstico, por irte del país. Yo recuerdo que en los años, más o menos por el 2000, yo leí una noticia que yo había visto eso recreado en 2 o 3 películas, pero en particular en Lluvia Negra. Black Rain. En Black Rain, sí. La película esa de los gangs de Japón. Sí. De Corea, de vaina. Que había un señor. Michael Douglas. Sí, que había un señor, un japonés, que había trabajado en una corporación y lo habían despedido. Y ese señor se sumió a una depresión que por poco cae en el suicidio. Entonces yo dije, cógelo, pero será verdad. Y sí, es verdad. Hay gente que se ha suicidado porque pierden su trabajo. Claro. Y son sociedades, súper exigentes consigo mismas, muy competitivas, como la sociedad japonesa. Sí, así es. Y mucha presión, donde tiene una carga. Tú no puedes fallar. Una carga social muy dura, muy. Y óyeme, a mí me asustaría vivir en una sociedad así. Sí, es difícil. Sí. Nosotros el suicidio no está dentro de un panorama, porque nosotros lo ocultamos todo, ¿entiendes? Y no quiere decir que no pase, pero de todas formas yo creo que el dominicano está tristón, pero es otro tema. Porque ese otro mito que se dice que el dominicano es muy alegre, ¿no? Él encubre mucho sus sentimientos, sus emociones. Exacto. Y tú lo ves bailando y tú lo ves viendo, pero eso no significa que está feliz. Sí. Que también eso es un mito de la felicidad. Exacto. Eso es un mito. Exacto. Entonces, nada, vamos a ver una musiquita ahora, luego nos vamos al noticioso y seguimos con Rosa Mariana Brea Franco, doctora en psicología y experta en duelo, más adelante en Bao Radio. Señores, estamos con Rosa Mariana Brea Franco conversando con ella sobre el duelo y bueno, recordarles que este martes en Fusion Market es el Jazzy Tuesdays de Fernando Rodríguez de Mondesert. Él va a estar allí, sus invitados, comienza a las 9 de la noche, llegue temprano, porque usted, el dominicano, se acostumbra a irse a todo medio tardoso.
Entonces, después se está quejando de que no consiguió asiento, no consiguió un servicio. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí es importante llegar temprano. Yo estuve en Punta Cana los otros días y hice una reservación en un restaurante X. Adentro de Cap Cana, pero yo obviamente no sabía en lo que yo me estaba metiendo, y cuando llego, me preguntaron que si yo me quería sentar adentro o afuera. Yo dije afuera, claro, ¿no? Cuando llego, yo estoy sentada afuera, al lado de un parqueo. Siempre afuera. Al lado de un parqueo. Exacto. Al lado de un parqueo. Bueno, parqueo afuera, pero un parqueo. Sí. Al lado de un parqueo. De los carros. Exacto. Tú y los carros. Yo y los carros. Y yo dije, wow, ok. Entonces duramos ahí como 10 minutos y yo estoy incómoda. Tú sabes cómo es que me pongo. Y le digo yo, viejo, no hay posibilidad de encontrar una mesa ahí adentro. Parece que la reservación de esa mesa ya tenía como una hora tarde. Sí. Y no habían llegado y me la dieron. Y yo me sentaron y a los 10 minutos de haberme sentado, llegó la persona de la reservación que yo conocía. Pero ya tú sabes, yo estaba así en la mesa como que Pero si había llegado tarde, él había perdido. Exacto, había perdido. Si él me hubiese venido a decir algo, yo le hubiese dicho, pero viejo. Pero no te quitaron, ¿verdad? No me quitaron, no, para nada, ni me enteré. Yo me enteré que era porque me di cuenta como que de la menéutica. Y yo soy dueña de restaurante, entonces yo lo estaba esperando, porque yo sabía que esa mesa era de alguien que me la habían dado. Pero ese alguien, yo dije, bueno, yo espero que esté dispuesto a sentarse afuera. No, porque no estaba dispuesto a sentarse afuera. Puede. ¿Y entonces qué hicieron con eso? Se fueron, ellos se fueron. Pero es que ellos tuvieron la culpa. Sí, porque tú no puedes guardar una reservación tanto tiempo. Una hora, no. Miren, señores, entonces también debo decirles que este fin de semana está en Guloya Teatro Hágase la Mujer. Es una obra de Coldo, del irreverente Coldo, fabulosa, se ha puesto en escena más de 20 veces en Teatro Guloya solamente, y está en cartelera. Aprovechen, váyanla a ver. Está a las 7 de la noche el viernes. ¿A las 7 de la noche? Yo lo busco ahora mismo, si me dan un minuto. Sí, bueno, es una para obra decirlo con... el irreverente Coldo. Es una obra fabulosa, protagonizada por Claudio Rivera y otras personas más, y está ahí en cartelera en Guloya Viernes y Teatro. sábado 8:30 p.m. y domingo a las 6:30 p.m. Exacto. Viernes y sábado 8:30 p.m. y domingo a las 6:30 p.m. Entonces los precios varían, si usted es estudiante, si usted es envejeciente, si usted... pero es 500 pesos. Sí. Ahora bien, estudiante es otro, pareja es otro, grupo es otro, envejeciente es otro, niño es otro. No tiene dinero, le quitan los zapatos y lo dejan entrar. Y puede ser que se lo devuelvan al final. Me va a matar Claudio. Bueno, ¿tú sabes? No, sí. Los aretes le quitan. Vamos a hacer una pausita. Entonces, y a la vuelta vamos a tener más de la conversación con Rosa Mariana Brea Franco y sus libros sobre el duelo. Vamos a ampliar sobre los mismos y vamos a lanzar una teoría ahí que yo tengo un poquito descabellada. Ok, así que quédense ahí que Bao sigue. Y estamos aquí de regreso en Bao Radio. Rubén, dime algo. La pandemia contigo. ¿Qué? ¿Cuál fue tu mayor reto en la pandemia? Tú has hablado de lo físico. Sí. ¿Eso fue el mayor reto para ti? Lo físico, ¿cómo así? Lo de abrazar, lo de tocar, lo de tener ese contacto. La primera parte de la pandemia, cuando no salíamos, punto. Que yo le denomino del terror, la parte aterrorizante. Uh-huh. Cuando no visualizábamos ningún tipo de salida. Hubo un momento en que yo juré que esto iba a ser para siempre. Que iba a ser para siempre ese estado. En ese estado de temor, de miedo profundo, yo creo que eso fue lo que más daño me hizo. No, yo me quedé tranquila porque nada más oyendo de las muertes era suficiente para yo quedarme tranquila. Exacto, no, pero eso es lo que te digo, que yo
yo fui a puro vodka que lo pasé. Y yo a puro vino. Porque uno... Que no hacen ejercicio, el ejercicio ayuda. Sí, yo hacía ejercicio cuando me levantaba del vodka. Exacto, mi ejercicio era de ejercicio del brazo. Ah, no, sí, bueno, sí, a mí me salieron muy yo oí bien. mucho el silencio, oí mucha música, cociné. Sí, sí, pero yo debo decir que fue una experiencia maravillosa escuchar ese silencio y escuchar por primera vez en muchísimos años, escuchar a los pajaritos, por ejemplo, y yo vi infinidad de cosas en internet que atestiguaban de los animales, como de una vuelta a la naturaleza. Bueno, yo tengo un árbol enorme afuera de mi ventana, de mi cuarto, de mi habitación de dormir, y yo tenía siglos que no veía el carpintero, tenía siglos que no veía las mariposas andando por ahí. Sí. Los pajaritos, los otros pajaritos. Por mi casa hay un guacamayo que se le perdió a alguien y no hay quien lo agarre. Sí, no, pero un guacamayo, un animal, tú realmente te das cuenta del tamaño de un guacamayo cuando tú lo ves en comparación con los pajaritos. Ah, bueno. Entonces, ese pájaro con su grito que se oye a kilómetros es un espectáculo. Doctora, por la pandemia, ¿salió algún tipo de fenómeno de la salud, patología de la salud mental, algo nuevo que no había antes? No, lo que se ha es como desvelado lo que se encubría desde antes, sí. O sea, por supuesto, hay para muchas personas que tenían esas vulnerabilidades antes de la pandemia, eso se agudizó. Pero para otras personas que, vamos a decir, tenían una cierta estabilidad emocional, luego de tantas pérdidas, de un mundo que de repente te cambió, tú tenías una rutina, porque esas son las pérdidas tangibles y pérdidas intangibles. Las tangibles ya las conocemos, ¿verdad? Pérdida de seres queridos, muchas personas tuvieron que cambiarse hasta de casa y todo eso, pero las intangibles es pérdida de la libertad, en muchos casos que tú te veías restringida, el tener que andar con la mascarilla, son muchísimas circunstancias. Yo recuerdo una vez que yo fui al supermercado, eso fue como en julio del año pasado, que iba temprano para que no encontrarme con mucha gente, y eso le pasaba a mucha gente, y yo vi una señora que parecía una astronauta, ella estaba disfrazada, ella me dijo a mí de repente, yo estoy asustada, ella no me conocía, yo tengo un miedo, yo estoy asustada. O sea que sí, han habido muchas situaciones de salud mental compleja, personas que se alteraron su ritmo de sueño, hubo mucha, como dicen, adicciones a las series, muchos atracones de series, que la gente se acostaba a las 3, a las 4 de la mañana, como las personas trabajaban en la casa, entonces hubo un desorden. Bueno, en mi caso le puedo contar que en mi casa habían reuniones a las 2 de la mañana. Nos dormíamos todos a las 9 de la noche. Y nos levantábamos a las 2 de la mañana. Y eso era un desorden. Porque se comenzaba a beber a las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 uno se acostaba para volver. Sí, era un total. Qué divertido, Sí. Invertido. Fue muy divertido. Una desregulación emocional terrible. Y eso ha traído ahora que se está viviendo esa consecuencia post-COVID. Yo pienso, doctora, que a los dominicanos nos ocurre algo muy particular, que yo no, francamente, me imagino que lo sufrirán otras sociedades, otras naciones, pero el hecho de que nosotros seamos isleños nos ubica en una posición muy particular para sufrir esta dolencia. Esta dolencia tiene que ver con nuestro altísimo nivel de ignorancia, con el hecho de que nos miramos el ombligo como isleños al fin, es decir, nosotros pensamos, siempre he dicho eso. Nosotros pensamos que somos el centro del universo. Y tercero, yo mencioné la ignorancia, ¿verdad? Sí. Sí. Tercero,
es un mal manejo de nuestra tristeza. Sí, De nuestra, de nuestra tristeza, de no reconocerla, aparte de mezclada con un temperamento increíblemente agresivo. En esta sociedad, uno es hasta agresivo hasta en sus expresiones de cariño. Uno le dice a una persona, mira, por ejemplo, Micaela me vive diciendo que yo le vivo haciendo bullying, lo cual es mentira. Yo la trato con mucho amor a ella. Sí. Y yo pienso que es una forma de expresar, de yo deshacerme de esa agresividad que me caracteriza, que me caracteriza en términos de los fantasmas que yo tengo. Pero yo pienso también que el hecho de que yo piense en esa tristeza, en esa agresividad, me hace más consciente de ella y me hace estar en una posición privilegiada a la hora de yo de empezar a desactivarla. ¿Qué le queda a una persona que no está consciente de esas cosas? Que no está dispuesto ni siquiera a conceder en que la psicología reconoce la tristeza, la agresividad. Porque no se nos educa en la parte emocional, es que eso es lo que estamos trabajando, se está insistiendo mucho. O sea, no es solamente a nivel, vamos a decir, de personas sencillas que no han tenido un nivel de educación, sino hasta en universitarios, hasta personas con puestos altos. O sea, no se nos educa en el aspecto emocional. Las emociones tienen que reconocerse, de que tenemos momentos de tristeza, que la ira tiene que procesarse, que la alegría también tiene que vivirse. O sea, son toda una mezcla de emociones. Entonces, volviendo al punto en la pandemia, esos temas de desregulación de horario, de personas que no dormían, que no se alimentaban también, que no se hidrataban, imagínate cómo estaban, o que se sobrealimentaban con comida muchas veces no adecuada. Entonces, ¿cómo estaba ese cerebro? Ese cerebro estaba desregulado, las personas te decían yo no me concentro, se sentían con una mezcla de emociones y mucha violencia, hubo mucha violencia intrafamiliar y la estamos viendo los efectos, con lo que estamos viendo en la calle también, aparte de los feminicidios y todo eso, todas esas situaciones que porque yo te roce el carro ya yo voy a sacar una pistola y te voy a matar. Eso se llama desregulación emocional. Pero mire, yo fui a la India en 2007, hace 13 años, hace 14 años. En la India, o sea, ustedes no se imaginan lo que es un tapón. Sí, tú lo mencionaste los otros días. Tú no sabes lo que es un tapón. O sea, ¿tú crees que en la 27 hay tapones? En la 27 no hay tapones per se. Y yo te di a ti que yo fui a Caracas y yo quedé en shock. Exacto, Caracas es así. Y yo quedé en shock. Pero entonces, y en el Cairo también. Exacto. En la India la particularidad es que un sitio donde hay Nueva Delhi, donde hay 250 millones de habitantes, o sea, tú me estás hablando, tú estás entendiendo. Sí, te estoy oyendo. Aquí hay 12 en este país entero. 10. Bueno, 12 vamos a ponerlo nice. Sí, 12 millones en este país entero. En Nueva Delhi, la capital de la India, hay 250. Imagínate. O sea, ahí hay gente. Ahí sí que ves. Ahí que hay gente. Y la mayoría de esa gente tiene un carro. Sí. O sea que cuando salen por Shanti Path, que es una avenida que cruza la mitad de Nueva Delhi, el radio, es un radio, va del centro a las afueras, derechita, sin un semáforo. Imagínate. Sin un semáforo porque está hecha a base de rotondas, que es la manera más eficiente de tratar. Es la manera más eficiente. Aquí lo quitamos todo. En Nueva Delhi es una manera eficiente de regular las direcciones y de regular la velocidad. Pero bueno, esa es otra conversación. Bueno, eso es una logística que yo no lo entiendo, pero está bien. No, yo lo entiendo perfectamente. Eso fue un sistema inglés.
Piénsalo, la rotonda vienen otros carros, a ti tú te obliga a frenar. Sí. Y te obliga a meterte en la centrífuga al paso. Sí, eso es correcto. Entonces, bueno, en Nueva Delhi, en un semáforo, hay cerca de cuantos carros tú te puedas imaginar. Todos esos carros arrancan al mismo tiempo. Todos frenan al mismo tiempo. Hay veces que chocan entre sí, así, mira, pan, de lado. Y esa gente, siguen de largo y no le importa. Y esa gente, no. Esa gente dice, hola, ¿cómo estamos? Que sí o qué. O sea, son cosas que yo me quedaba a veces con Xavier, digo, se van a matar. Ay. Y yo me quedaba así. Y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no tienen la agresividad de la culpa del cristianismo. ¿Tú me entiendes? Ellos son otra cosa. Y con esto no voy a decir que en la India no haya agresividad de ningún tipo. No. Eso es inherente al ser humano. Eso es inherente al ser humano, exacto. Lo que pasa es que ellos no la tienen. No lo canalizan por religión. No se canaliza. Sí, no es algo cultural tampoco. También el tema de la reencarnación, exacto, de aceptar las cosas que vienen, del karma, de todo eso también. Entonces, la meditación. Exacto. Aquí se matan por cualquier cosa. Y aquí es un nivel que aquí te dice una mala palabra insultándote a un pariente cercano tuyo y tú le tienes que decir adiós, porque tú no sabes quién sea. ¿Entiendes? Es decir, que aquí hay una agresividad rampante que está a flor de piel. Ayer, señores, yo vi dos videos de lo mismo. Ajá. Que habían agarrado a un ladrón y lo agarraron y ya tú sabes. Sí, sí. Cómo lo dejaron. Sí, a uno le dieron un tiro. Pero también Wow. es que ¿Tú me entiendes? Y no fue la policía, fue un civil. Sí. Y al otro lo agarraron y le dieron golpe. Entonces a la mujer que trató de atracar, ella ya tú sabes, enchinchando. Sí. ¿Que por qué? Que ella con una niña, y es verdad, estaba todo en el video. Sí, del motor. Exacto. Motor. Y ella ahí enchinchando y dándole golpe a los otros. Y yo, pero Dios mío. Y dígame. que sí, que hay un nivel de frustración muy alto. Y también todas estas situaciones que muchas veces no controlamos, porque tenemos el tema de toda la situación económica, que va a pasar, que la pandemia, o sea, son como muchos frentes que estamos, el tema haitiano, por un lado, que también nos afecta, que nos altera. Yo siempre digo a mis pacientes, moderen las noticias. Y en la noche hay que tener una higiene del sueño también, higiene de saber qué tú vas a asimilar, las redes mismas, porque constantemente eso mismo que tú dices, que ver todos esos videos, todo eso, eso hace un efecto en tu psique y te crea una impotencia, un desaliento, una desesperanza. Entonces, aparte de que tú le sumas eso, una persona desregulada, que no está durmiendo bien, que está preocupada, que se quedó sin trabajo, que tiene una relación difícil con su pareja, eso es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Y sumemos las preocupaciones climáticas también. Claro, pero tenemos un amigo en común, psiquiatra, que me dijo a mí que cuando las cosas se ponen estresantes y agresivas en el mundo es cuando más lo llaman para hacer cita. Sí. Porque la gente se siente presionada. Mira, y ansiosa. cuando hubo el temblor de tierra los otros días, o sea, la gente está asustada, la gente está en un sistema nervioso hiperexcitado. Sí, sí. Entonces ahí lo que yo diría que tenemos que bajar un poco esos decibeles y ver qué nos ayuda. Estar en contacto con la naturaleza, el escuchar música, el estar en silencio. Hay gente que le ayuda mucho a hacer cosas con las manos, también dibujar, hacer mandala. O sea, tenemos que buscar alternativas de autorregulación. Yo tengo que buscar alternativas y después ayudar a los niños en eso. Ayudar a los niños, a los adolescentes, porque si no vamos a acabar en una cultura de odio, de resentimiento, de cometer actos que después tú te arrepientas, de decir cosas hirientes a alguien que tú quieras.
porque no hay control, o sea, estamos en un estado de hipérbole de sentimiento, no manejados. Sí, sí. Doctora, ¿qué hace un niño? Usted acaba de mencionar a los niños. ¿Qué hace un niño? ¿Cómo maneja un niño el duelo? Bueno, los niños manejan, primero tenemos que entender que los niños viven duelo, porque anteriormente se pensaba, no, él no se da cuenta de nada, eso no. A los niños hay que explicarle, a los niños hay que decirle de acuerdo a su edad. Por eso es que se necesita el acompañamiento profesional, porque hay personas que dicen, no, yo lo voy a mantener al margen porque él es muy chiquito, y le comienzan a decir una serie de respuestas que no ayudan, por decir que Dios lo quería mucho, por eso se lo llevó. Pero yo voy a ser bien malo para que no me lleven. O le dicen, por ejemplo, tu papá se fue de viaje. Jamás tú le vas a decir a un niño, un papá que se haya muerto, que eso es un abandono, lo que tú le estás diciendo. Sí. Entonces los niños hay que explicarle de acuerdo a las edades, porque ahí se comprende la irreversibilidad de la muerte alrededor de los 7 a 9 años. O sea, no quiere decir con esto que tú a un niño de 3, 4 años no le explique que el abuelito no está, tú le explicas qué significa, porque morir no es como dormir, porque hay mucha gente, ay, él está como durmiendo. No, morir significa que tus órganos, tu corazoncito, tus manos, tú no vas a sentir nada. Entonces hay que explicarle, y con la naturaleza tú le puedes explicar. Aunque aquí no hay cambios tan drásticos, pero tú puedes ver una hojita que está seca o un pollito que se muere, o sea, tú le puedes dar mucho. O hay libros, hay películas también que enseñan. Pero a los niños hay que educarlos. Cuando mi mamá se murió, yo llevé a mis hijos a la funeraria. Claro. Menos a Carlos. Sí, sí. Esa fue mi manera de explicarle a ellos lo que había pasado. Yo recuerdo. La chiquita se metió en un sillón con el celular, como que ella. No, y hay que explicarle lo que van a ver. Cucún, y la otra, la mayor, echó para atrás. Hay que explicarle porque era su abuela. Potty training. Eso fue un desorden como por 2 o 3 meses. Hasta que ella como sí, que. No tiene reacción. Como que, tú sabes, sí. Lo cogió, entonces ya lo soltó. Pero sí. Yo recuerdo cuando murió el esposo de una prima. Hace mucho tiempo, que llevaron a la hija del colegio, la llevaron a la hija, a la doliente, a la niña doliente, la llevaron junto con sus compañeritos a la funeraria y le dieron un paseo, estuvieron todos sentados, todo muy chulo. Fue una experiencia muy bonita ver eso, y la profesora explicándole que debían estar con Larisa, que en esa época era una niñita. Bueno, en mi época, yo chiquita, de 10 a 11 años, yo tuve una amiga que hubo una tragedia en esa familia y la mamá se murió. Y yo recuerdo que mami me mandó para que le hiciera compañía. Sí. A la amiguita. Sí, eso está muy bien. Pero los niños no se deben excluir. No. En resumen, no se deben excluir. Sí. Doctora, vamos a hablar a la vuelta sobre sus libros, sobre dónde se pueden conseguir y qué podemos esperar de ellos, ¿ok? Quédense ahí ustedes, vamos a ver una musiquita y volvemos ya con el discurrir de Bajo Radio. Me encantó, un corito no tan cállense. Micaela, dígame. Hay gente que son como los plátanos sancochados. Oh, Lord. Sí, como un mangú. Un mangú de persona. Ajá. ¿Tú sabes cuáles son? No. Esa gente que hay que combinarla con cosas. Que te sepan algo. Ok, Rubén. Porque un mango es asombroso, como un plátano frito. Ok, un tostón. Un tostón. Ajá. No un tostón, no, un tostón. Un tostón, ok. Un tostón que es el plátano bien frito, como galletica, pero a mí me gustan como más cremositos. A mí me gustan así finiticos. Sí, a ti te gustan así. A usted le gustan gorditos y crunchy para afuera, y a mí me gustan finitos. A mí me gustan hechos, trabajados. Esos son los fritos galletica. Son fritos para salir de eso. Ok. ¿Entiendes? Ok. Entonces, usualmente que una gente que le da con un mazo, ¡pam! ¿Tú me entiendes? Entonces, pero al tostón nada más hay que echarle sal y ya, listo, se acabó. No, eso es lo que tú crees. Un tostón, por ejemplo, con mantequilla. No, pero es otra cosa. Pero tú le estás agregando cosas. Un tostón con aceite verde y ajo.
Pero te le estás Un agregando. tostón frito en aceite de coco. Le estás agregando cosas. Sí, pero no es como el mangú. Pero un tostón solo es bueno. Sí, exacto. Con sal, con salecita. Exacto. Mira, hay gente que es como el mangú, que hay que añadir. Que hay que ponerle un salami y un queso frito al lado. Sí, obligado. Obligado. Que hay que ponerle un sazón, hay que ponerle algo para que sepan a algo. ¿Tú Bueno, me entiendes? está bien. Hay que salsearlo. Sí, bueno. ¿Tú me entiendes? Nosotros no tenemos mucha gente así en nuestras vidas, gracias a Dios. No, nosotros nosotros al contrario, nosotros desechamos a la gente. Yo creo que ellos son alérgicos a nosotros. Sí, Nosotros no somos alérgicos a ellos, no. Ellos son alérgicos a nosotros. Sí. Todo esto es una forma muy agradable De decir que de nosotros liberar el vapor que ha metido en este programa la presencia de la doctora Brea Franco. ok. Sí, porque es un tema pesado, ¿tú me entiendes? Es un tema. Lo están aligerando. Sí, hay que hacerlo. Dios light. mío. Doctora, Adelante. cuénteme de sus libros, esos 3 libros fabulosos que usted tiene ahí. ¿Dónde se consiguen y cómo varía el contenido? Bueno, El primero tiene veo que es una reedición. sí, este libro bueno, yo lo lancé primero en el 2005. Después yo le agregué 4 capítulos más y le cambié la portada. En el 2007 se lanzó y se llama El duelo, un camino hacia la transformación. En ese es un libro básico donde se explica todo lo que es un proceso de duelo, el duelo en los niños, el proceso de, por ejemplo, de divorcio, se explica lo que son las emociones de un duelo. O sea, es un libro básico, yo te diría. ¿Usted diría que en un duelo por divorcio es donde se experimenta la mayor felicidad? Ay, por Dios, bueno. No, pero, hay de todo pero, tipo. Micaela, tú no puedes, o sea, tranquila, tranquila. Yo lo que quiero es que me iluminen. Mira, para yo ver si voy por buen camino. Hay un divorcio que es emocional, que Sí. comienza mucho antes de que la ruptura de la relación. Exacto. Entonces, en esos casos, cuando ya se da la firma, Ujú. ya ahí es una relación que está prácticamente concluida emocionalmente, pero no todos los casos son así. No todos los casos son así, hay situaciones a veces muy abruptas que precipitan un divorcio. Pero siguiendo con los libros, tenemos Comprensión del duelo en el siglo XXI. Viste cómo la doctora le echó agua al asunto. No, porque si nos ponemos a hablar de eso, Sí. eso ya sería otro programa. Sí, porque son temas muy profundos. Comprensión del duelo en el siglo XXI fue en el 2017 que se lanzó este libro. Tiene 20 capítulos y se pueden leer independiente. Ahí, Exacto. o sea, yo hablo del trauma, hablo de los duelos no validados, hablo de cómo comprender el duelo en el siglo XXI, todo lo que ha cambiado, lo que te decía de las etapas. Entonces tú lo puedes leer por capítulo, el duelo de mascota, por ejemplo, ahí yo hablo de lo que es la pérdida de mascota. Este libro se publicó también en España. Y también está, los dos se pueden encontrar en Amazon, pero este también, el último, está en sitios específicos en México, en Latinoamérica y eso, y ha tenido muy buena acogida. Dígame una cosa, ¿qué es un duelo no validado? Un duelo no validado es un duelo no reconocido. Por ejemplo, eso mismo, para darte un ejemplo, son muchos, la pérdida de una mascota. Las personas muchas veces, yo he tenido dolientes en mi consulta que están afectadísimos porque se le murió su perro o su gato. Sí. Entonces la gente le dice, ¿cómo tú te vas a poner así por una mascota, un perro? Entonces eso es un duelo que no ha sido reconocido, que no ha sido validado. No, fue Kichingui, cuando yo parí a Ana Micaela, escúchame. Kichingui estaba enfermo. Y yo, como estaba con esa niña recién nacida, yo ignoré a mi perra. Y a las 2 semanas, 3 semanas de Ana Micaela nació, ella se murió. Ay, Rubén, yo duré 10 años para comprarme otro perro. Sí. Del dolor que me dio, que yo la había ignorado, una perra que tenía 15 años conmigo. Y yo me fui por ahí, duré 10 años sin poder tener otro perro. Imagínate, o sea, fíjate un ejemplo.
Entonces, y cualquier persona diría que es una estupidez, No, que ¿usted me entiende? Pero tú sí eres estúpida. Eso no es una estupidez. Get over that, ¿tú me entiendes? Ninguna mascota es una estupidez. no, claro que no. Pero esa pera duró 15 años conmigo. Las mascotas, y me alegra mucho decir que esa es una realidad que está cambiando aquí, aunque hay mucha gente que tiene las mascotas de más en su casa, pero las mascotas son parte de nuestra familia. Claro. Y a mí me encanta. Y en la pandemia acompañó Sí. mucho a niños y a personas Sí. adultos mayores también. Así es. Entonces, para concluir, la guía de duelo, Transitando por el Duelo, esto fue una idea de la Fundación Blandino y por este año se está regalando para los dolientes en Blandino. Pero en lo adelante ya se pondrá a la venta para las personas que quieran. Es una guía sencilla con temas específicos. No es una síntesis de los libros anteriores, Sí. pero sí es temas como más ágiles para, por ejemplo, si tú tienes un amigo que ha perdido un ser querido y tú lo quieres ayudar, aquí tú puedes, leyendo este libro, Exacto. o un mismo doliente también, entender aprender cómo manejar, Exacto. sí, con situaciones prácticas. Exacto. Bueno, doctora, para nosotros ha sido más que un placer tenerla aquí. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Esto es Bajo Radio. Considérenos aliados de toda gestión que usted emprenda. Ay, muchísimas gracias Y a ustedes, por interesarse por el tema. pero claro que sí, a ustedes. Bueno, nosotros hemos peleado con la salud mental, tenemos mucho tiempo en eso. Sí. Y Rubén y yo nos hemos ayudado mucho Ujú. Se han dado apoyo. en trabajar todos nuestros temas. ¿sí? Sí, sí, así Excelente. es. Así es. Recordarles que mañana, entonces, en Fusion Market están los Jazzy Tuesdays de Fernando Rodríguez de Mondeser. Lleguen temprano para que consiga buenos asientos. Y en el fin de semana está Hágase la Mujer en Guloya Teatro. Eso es ahí en el Arzobispo Portes. ¿Quién? Edanco. No, Edanco terminó. Ya terminó Edanco. Sí. Decía que ya ese Viernes y sábado, sí. 8:30 de la noche, domingo, 6:30 de la tarde, Ujú. en el Teatro Guloya, 500 pesos la entrada. Eso es ahí en la zona colonial, en el Arzobispo Portes, entre la 19 de marzo y la Hostos. Exacto. Está ahí, Guloya Teatro, esperándoles y bueno, buen provecho con Hágase la Mujer. Y hoy hemos oído, para los curiosos, a Amber Mark, Sí. que es una chica joven que, como oyeron y van a seguir oyendo, canta muy, muy bello. Bellísimo. Y Sí. la música es muy interesante. Chulísimo. Así que disfrútenlo, nos vemos mañana. Cuídense y vacúnense.